Bien, bienvenidos todos amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, las diferentes ciudades de Colombia, eh, Barranquilla, Valledupar, etcétera, etcétera. Y sobre todo un saludo cordial de bienvenida a las personas que por primera vez se juntan en estas conferencias virtuales. Eh, Conferencias que están relacionadas con la gnosis, una sabiduría divina, un conocimiento trascendental. Cuando decimos trascendental es que va más allá de la mente, de la razón. Es al mundo del alma y del espíritu, a las dimensiones superiores del espacio, a las dimensiones superiores, a la tercera, a la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. Una enseñanza que jamás se puede conocer, ni comprender, ni percibir con los ojos de la carne, porque el Cristo dijo, las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, para el ojo del espíritu es sabiduría. Esa visión espiritual la humanidad la ha perdido. El materialismo dentro de todo esto, sobre todo estos tiempos del fin, nos ha alejado de nuestra realidad espiritual, nos ha atrofiado esa visión espiritual. La noche lo que tratamos es de que el hombre recupere esa visión espiritual y pueda penetrar a través de un conocimiento superior, a través de un conocerse a sí mismo, a conocerse a sí mismo y a desarrollar ciertas facultades y capacidades adormecidas que desarrolladas te llevarán al conocimiento del universo y de los dioses, a comprobar los grandes misterios. No queda asombrado de lo que va comprobando poco a poco. Ha comprobado poco, pero es para nosotros es mucho. Siempre es poco. La sabiduría es infinita. Estábamos hablando de la gnosis, o sea, la gnosis como conocimiento verdadero se soporta en el equilibrio y la armonía de lo que es la filosofía, los cuatro pilares del conocimiento, que son filosofía, ciencia, arte y religión. La filosofía actual, no hablamos de una ciencia pura, trascendental, no de una ciencia limitada, la limitación del ser humano. Unos aparaticos que no permiten percibir el mundo, el alma y el espíritu, ni siquiera permiten percibir nuestra realidad del cuerpo vital, aunque ya los soviéticos, a través de los procesos Kirlian, han podido penetrar en el conocimiento del cuerpo vital y lo llaman el cuerpo bioplástico. Una, un, una ciencia que enseña a conocer la endocrinología, los misterios de las hormonas, los misterios de la piedra filosofal, a transformar ese plomo en oro dentro de nosotros mismos, ese plomo en el oro del espíritu. Una ciencia que nos permita comprobar estas realidades del cuerpo astral, del cordón de plata, de las dimensiones que se pueden percibir a través del cuerpo astral y podemos pasar al cuerpo mental en la quinta dimensión, etcétera, etcétera, la parte superior. La gnosis también es una filosofía y una psicología y una filosofía, pero una psicología no académica. La psicología académica que se estudia en colegios y universidades no es psicología. La psicología viene de psiquis, alma y logos estudio. La psicología es el estudio del alma. Conocernos realmente desde un punto de vista psicológico, a través de diferentes escuelas con que se plantea la psicología para respuestas a los problemas que tiene la humanidad y que no los pueden resolver con esas respuestas. Tiene que ser una respuesta con a través de procesos de autoconocimiento, penetrando en lo que es la realidad de la verdadera psicología. Decimos también que la gnosis es arte y que la gnosis es religión. Hasta ahora hemos hablado de las tres primeras partes. Vamos a hablar de la gnosis como religión. La religión viene de religar. Religar es religar, volver a ligar al hombre con ese principio divino del cual el materialismo, nuestros defectos, hace. Pablo de Tarso nos enseña en Tesalonicenses, el hombre es un trío de materia, energía, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es Dios, pero no es una forma, él no tiene forma, es más, no tiene nombre. ¿Cómo llamar el espíritu?
El alma es un puente tendido entre el espíritu y la materia. La materia es el cuerpo, pero el alma está esclava del pecado. Tenemos que conocernos a nosotros, conocer nuestra alma desde un punto de vista psicológico para liberar nuestra alma del pecado, conocerla desde un punto de vista de realidad, como sustancia, para crear esos cuerpos, esos vestidos del alma dentro de nosotros mismos. Y siquiera aprender a salir conscientemente en cuerpo astral para conocer que tenemos una realidad que no es el cuerpo, porque el cuerpo es perecedero y lo que viene del hombre no es realidad, simplemente es vehículo de manifestación. La realidad es el alma y el espíritu. Esperando nuestra alma del pecado, o sea, tenemos la gnosis como religión es la búsqueda de la verdad en todas sus manifestaciones, que nos lleva a la fuente misma de la vida. Nosotros somos muertos vivientes, esos defectos manifestándose a través de la ira, del orgullo, de la codicia, de la pereza, de la vanidad, a través de cada uno de nosotros, nos convierte en los muertos vivientes, de que nos hablan las Sagradas Escrituras. Somos muertos vivientes porque esos defectos no fueron creados por Dios, fueron creados por nosotros mismos después de la caída del hombre, y nos han convertido en muertos vivientes, condenados a la pena de vivir, porque ni siquiera conocemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es el porqué. Nosotros, la gnosis como religión nos lleva a la misma fuente de la vida y a liberarnos gradualmente a través de la eliminación de los defectos, conociendo y practicando los misterios de lo divino, a liberarnos del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad y de la ignorancia. La gnosis como religión nos lleva a un nacimiento segundo, desconocido por toda la humanidad. Ni el mismo Nicodemos, cuando fue a Jesús de noche y le preguntó, maestro, tú que eres un sabio, dime cómo hago para entrar al reino de los cielos. Jesucristo le dijo, de cierto os digo, Nicodemos, deberéis nacer por segunda vez. Y Nicodemos dijo, ¿cómo, maestro, nacer yo por segunda vez del vientre de mi madre siendo viejo? Y le responde el Cristo, tú, un doctor de la ley, no lo sabes. Doctores de la ley son aquellos que predican lo que nunca han comprobado. Y Nicodemo, en ese sentido, simplemente era un intelectual o religioso. Era buena gente. Era un iniciado que posteriormente pasó a ser, dentro de los miembros del Sanedrín, uno de los 5 discípulos. Fueron los rebeldes al el Sanedrín, que fue a nuestro Señor Jesucristo. Doctores de la ley que mandaron a ser más grandes que ha pisado el globo. La gnosis como religión nos enseña, nos da las llaves para entrar al reino de los cielos. La de plata y la de oro, para abrir las puertas del reino de los cielos dentro de nosotros mismos. O sea, nos enseña los misterios de la piedra filosofal, de la piedra de la sabiduría, porque el sexo es la piedra de la sabiduría. Tenemos que aprender a beber de esa roca, de la cual dicen las Sagradas Escrituras que bebían los que seguían al Cristo. Y beber es transformar a Cristo dentro de nosotros, convertirla en el fuego creador, para vestir, crear nuestros cuerpos del ser y darle, vestir a nuestra alma con sus dioses. La noche nos entrega nuevamente las llaves del reino que le quitaron a la humanidad los doctores de la ley, los príncipes de este siglo. La noche como religión, como sabiduría, siempre ha existido, siempre existe y siempre existirá, porque está dentro de nosotros, pero está oculta por culpa del pecado. La culpa, tenemos que descubrirla dentro de nosotros. La noche nos lleva a la búsqueda del ser, a la búsqueda de lo divino dentro de nosotros mismos, que es el único lugar donde se encuentra embotellada, liberar nuestra alma del pecado para que esa sabiduría flore a nivel de conciencia dentro de cada uno de nosotros. La noche como sabiduría no se encuentra en templos de piedra hechos por mano de hombres. Los templos de piedra son lugares de oración y eso hay que respetar. Entonces,
La gnosis es una gran religiosidad, es altamente filosófica, artística, completamente científica. Nosotros, a nivel de la gnosis, decimos que hay tres religiones. Las religiones muertas. Muertas porque, o sea, en el plano del conocimiento espiritual hay dos grandes grupos, las multitudes, que son millones y millones, miles de millones, y los pocos, siempre somos los. Entonces las multitudes, como dice el Cristo, se les entrega la sabiduría al Cristo, se le entregó en la Biblia en símbolos y en parábolas. Y cuando uno de los apóstoles le preguntó al Cristo, Maestro, ¿usted por qué nos entrega la enseñanza en una forma y por qué se le entrega a las multitudes en otra forma? Y entonces le dijo, apóstol, que os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, la parte oculta, son los toques de las edades. Más a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que teniendo ojos y no vean, oídos y no oigan, entendimiento y no entiendan, y no se salven. Y añaden, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene. Pero le da el símbolo y la parábola para que se porten bien. Mas, sin embargo, sus líderes, pastores y sacerdotes, convertidos en doctores de la ley porque predican lo que no saben. No saben nada de no saben de vida. Si uno le habla a un pastor de cordón de plata, de despertar pascal, dicen que somos locos, que somos demonios, etcétera, que somos. Si le habla de las dimensiones del espacio, tampoco. Si le hablamos de la vida pasada, de la ley del karma, tampoco. Si le hablamos del palacio de la justicia divina, tampoco. Entonces, en esas religiones muertas, el Cristo dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado, pero nosotros, es el alma, es el pecado. ¿Y cómo se elimina el pecado? Necesitamos el autoconocimiento, conocernos internamente, como dice el Cristo, no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el propio, conoce a ti mismo, nos enseña el Cristo en ese símbolo y parábola, porque desafortunadamente cuando el Cristo nos entrega la enseñanza, la entrega en símbolos y parábolas, pero la humanidad no entiende porque tiene un doble mensaje. Cuando una persona, un iniciado, Judas, le dijo, Maestro, quiero seguirte, le dice, sígueme. Entonces andan detrás de él, no, sígueme a hacer el trabajo. Y él lo dice, quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo, elimine los defectos, coge tu cruz, practica los misterios de la piedra filosofal para lograr el nacimiento segundo y puedas tener dentro de ti las llaves para entrar al reino de los cielos. Y sígueme, conviértete en apóstol de ese Cristo que va naciendo dentro de ti, llevando esta enseñanza a todos los pueblos de la tierra. Esas son las religiones muertas. Muertas porque no pueden hacer el hombre nuevo. El hombre nuevo es la conciencia. El hombre viejo son los defectos. Cuando más lo esconden y enseñan a sus discípulos a volver los fariseos y que limpian el vaso por fuera, aparentan una vana santidad que no tienen y por dentro están llenos de hombre. Y entre esos doctores de la ley y entre esos fariseos hipócritas llevaron a la crucifixión ser más grande que jamás haya pisado el globo planeta, el regente del planeta Tierra, nuestro Señor Jesucristo. Entonces le estamos entregando a la humanidad los misterios de la piedra filosofal, le estamos entregando las llaves para entrar al reino de los cielos. Y los estamos invitando a vivir, a comprobar y a difundir estas enseñanzas de la tierra. Entonces, uno en esas religiones muertas no pueden hacer por segunda vez, porque todos están fornicando, practicando el sexo bestial, concupiscente, con energías sexuales, la vil fornicación de la cual nos tiene el tampoco pueden ser apóstoles del Cristo, porque, como dice el Cristo, tened cuidado con los doctores de la ley, porque recorren mares y cielos para hacer un prosélito. Después de hacerlo, lo hacen más hijos del infierno que ellos, porque interpretan, adulteran las sagradas enseñanzas, le dicen que la Biblia existe, que la Biblia sí existe, que la Biblia es la madre de Jesús,
que la cruz es maldita, el alma no existe, que el alma es el mismo cuerpo. Una cantidad. Hay 33.000, la verdad es una sola, hay 33.000 sectas cristianas disputándose la verdad. Y ninguna de esas sectas, ni ninguno de esos pastores, ni ninguno de esos sacerdotes conoce la verdad. Esa verdad que cuando un fariseo hipócrita le preguntó al Cristo, maestro, ¿qué religión has venido a fundar? Y el Cristo le dijo, no he venido a fundar ninguna religión, mas buscad la verdad os hará libre. Nos hará libre del pecado, nos hará libre de la muerte, nos hará libre de la enfermedad, nos hará libre de la ignorancia, nos hará libre de la ceguera. Y eso es lo que estamos buscando aquí en estas enseñanzas revolucionarias del centro gnóstico en él. Pero cuando decimos revolucionaria, estamos planteando un sentido espiritual, no una revolución de sangre y aguardiente, una revolución dentro de nosotros. Por eso el Cristo dijo, he venido a traer paz sin espada, porque Él nos ayuda. Este Cristo que van haciendo de nosotros nos ayuda a luchar contra esos defectos creados por nosotros mismos y que nos ha convertido en muertos vivos. Esta es la gnosis como religión. Es algo divino. Ahora sí, vamos a hablar, estábamos terminando, pero vamos a hablar ahora de los 5 cilindros de la máquina humana. Cuando hablamos de estos 5 cilindros son desconocidos por la ciencia materialista. No los puede conocer porque están en la parte vital, pertenecen a la 4ª dimensión. Nosotros poseemos cuerpo físico, pero poseemos un cuerpo vital. Que ya los rusos, a través de los procesos Elian, etcétera, ya le han llamado cuerpo biopático. Más o menos tienen lo perciben, a través de un aura. Hay laboratorios, allá en Bogotá hay uno en el cual una persona se puede hacer el proceso Elian, etcétera. Esos 5 cilindros se encuentran situados en el cuerpo vital y por eso son desconocidos por la ciencia materialista. Todavía no los adelantos no han podido llegar a descubrir esos 5 cilindros dentro de nosotros. 5 cilindros de la máquina humana a través de los cuales se manifiesta en el ser humano los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los movimientos y la parte sexual. Cada 5 cilindros, estos 5 cilindros está constituido por determinada cantidad de bobicaltenos. Llamemos, para que ustedes entiendan, bobicaltenos son átomos vitales. Y esos átomos, esos 5 cilindros no son iguales en todos los seres humanos. Porque cuando uno viene a este mundo, cuando el alma viene a este mundo, en un nuevo cuerpo, cuando Jehová, Dios de los ejércitos, le da la orden al arcángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel le da la orden a los ángeles de la vida para que conecten el cordón. Cuando uno muere, cortan el cordón de paz. Juzgan el alma en el palacio de la justicia divina, ese que dice Salmo 82, versículo 1, Dios está en la reunión de dioses, en medio de los dioses, y habla en plural, los maestros, el maestro Anubis y los 42 jueces de ley. Estábamos develando para el bien de la humanidad estas sagradas escrituras, una enseñanza tremendamente revolucionarias. Cortan el cordón de plata, el alma es juzgada. Y de acuerdo con sus obras buenas y malas, los maestros de la ley crean un diseño de un cuerpo vital, de acuerdo, o sea, ese cuerpo vital va a ser condicionado por sus obras buenas y malas de las vidas anteriores. O sea, el cuerpo vital no es el mismo ni tiene la misma capacidad y cantidad de bovicaltenos en cada ser humano. Entonces, Jehová Dios le da la orden al arcángel San Gabriel, que es el regente de la luna, el planeta de la vida, la germinación. Arcángel San Gabriel le da la orden a un ángel de la vida, diseñan el cuerpo vital y conectan ese cuerpo vital a través del cordón de plata a un espermatozoide fecundante. Y ese espermatozoide fecunda un óvulo y ya hay vida.
porque ya Dios conectó la vida en ese espermatozoide fecundante. Eso que se puede, que la pastilla que se puede tomar a las 72 horas es de mentiras, son abortivas, que ya está conectado el cordón de plata. Y el aborto tiene muchas, y ahora han creado muchos aspectos científicos. Se llama la ciencia, una deformación, una degeneración de lo que es el centro intelectual, de lo que vamos a hablar ahora en esto. Cada cilindro tiene determinada cantidad de bóbica. Vamos a suponer aquí que cada cilindro, el máximo de bobicaldenos son 100 bobicaldenos. O sea, 100 bobicaldenos del centro intelectual, 1A. 100 bobicaldenos del centro emocional, 1A. 100 bobicaldenos del centro motor. Eso puede ser un gran atleta que tiene toda la capacidad de bobicaldenos para ser un gran deportista, etcétera. Pero no. Acuerdo como nosotros hayamos hecho uso de estos cilindros en la vida anterior, así es que se va a crear el diseño del cuerpo vital, porque tenemos que pagar kármicamente el abuso que hayamos cometido con estos 5 cilindros de la máquina. Lo que queremos primero es que la humanidad sepa que existen esos 5 cilindros y si puede comprobarlos. Segundo, que aprenda a manejar estos 5 cilindros conscientemente. Y esa es la finalidad de la conferencia en el día de hoy, porque estos 5 cilindros son manejados por nuestros defectos. Entonces el defecto nos degenera sexualmente, el centro motor, estos deportistas se acaban, se atrofian, ganan karma en esta misma vida por atrofiamiento de sus funciones motoras, y vienen con atrofiamiento para la próxima vida. Tenemos que manejar estos 5 cilindros en equilibrio y en armonía. Y esa es la conferencia del día de hoy, los 5 cilindros de la máquina humana. Vamos posiblemente a hablar del centro intelectual. Entonces, o sea, tenemos el cilindro intelectual conectado en la parte vital, pero en el cerebro y el cuerpo vital. No puede ser percibido por la ciencia materialista limitada. Entonces, ese centro, a través de ese centro intelectual se procesan los razonamientos, los análisis, los conceptos. Hay personas que son demasiado intelectuales. Siempre se la pasan leyendo, con libros debajo del brazo, y creen que saben mucho. Son meros ratones de biblioteca que repiten simplemente lo que han leído, y el edificio de su conocimiento está soportado simplemente sobre las tías. No hay realidad de conocimiento. Una vez un gran maestro de la noche, y yo se lo agradezco. Yo cuando entré a la noche, yo estaba en la universidad y hacía cuartos, etcétera, y era un alumno y sacaba primero, etcétera, y yo creía que era muy inteligente. Y el maestro, habíamos 7 personas y a cada cual le dio la respuesta, que no, era una enseñanza. Cuando me dio la mía, dijo, pero sin dirigirse, sino simplemente entregaba la enseñanza. La palabra intelecto viene de into, dentro, y lecto, lectura. Lectura al interior del cerebro. De las lecturas al interior del cerebro surgen los intelectuales. Yo comprendí que era un intelectual lleno de churrillos, que tenía que penetrar dentro del verdadero conocimiento, y realmente cuando yo conocí la gnosis y practiqué y comprobé la salida del cuerpo astral, maravillosa, la primera vez que lo hice, pensé retirarme de la universidad. Yo dije, el conocimiento no está en la tierra, sino está en los cielos. Pero seguí estudiando la universidad y me gradué, pero ya tenía otro concepto, lo que era la realidad. Porque es que dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, todo está representado. Está el espíritu y está la materia. Tenemos 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. A través del hemisferio izquierdo se procesa la capacidad para adquirir el conocimiento material. Pero ese hemisferio izquierdo está siendo atrofiado por un falso materialismo. ¿Cómo es que dicen que el hombre es producto de una evolución?
que era ratoncito y que pues se convirtió en jirafa y la jirafa se convirtió en burro y el burro se convirtió es falso totalmente y que un eslabón perdido que nunca han encontrado y jamás van a encontrar. ¿Quién ha dicho que el hombre? Entonces nos lavan el cerebro con esas teorías falsas y nos degeneran el centro intelectual y nos atrofian y nos degeneran el hemisferio izquierdo, que es el de la materia, el del conocimiento material. El universo procede de un Big Bang. ¿Quién ha dicho que el universo procede de un Big Bang? Una cosa casual y que un átomo gigantesco se reventó y forma un falso de toda falsedad. Nosotros aquí hablamos realmente de lo que es el proceso de la creación. Es que cuando tú despiertas clarividencia, cuando tú sales en cuerpo astral, que tú entras a un mundo desconocido y se da cuenta que el edificio del conocimiento sobre el cual se soporta la ignorancia humana es totalmente falso y equivocado. Somos revolucionarios y chocamos contra todas las estructuras falsas de las cuales desafortunadamente se soporta el conocimiento, ¿no? Que dicen que los hijos, la falsa psicología moderna dice que los hijos son deseados y no han clasificado a los hijos en deseados y no deseados, cuando Dios es el que manda conectar el cordón de plata de acuerdo al karma de la persona que van a ser. ¿Quién ha dicho eso de hijos deseados y no deseados? Una vez había una prima que tenía unos problemas como nerviosos, etcétera. Estaba soltera y no tenía novio. Entonces, no, consígale marido, le dijo el psicólogo. Entonces, le consiguieron por ahí un amigo, total, le hizo un pelado y ella se fue para Estados Unidos, ya está. ¿Quién ha dicho que esa es la solución a los problemas psicológicos del comportamiento humano? ¿Quién ha dicho que esa falsa sexología que dice que la masturbación es buena y que los anticonceptivos no tienen ninguna consecuencia? Dicho que en cada eyaculación se pierden 300 millones de espermatozoides y uno solo trae la existencia de un ser humano y un solo espermatozoide contiene calcio para formar un sistema óseo, lecitina para formar un sistema cerebro, fósforo para formar un sistema nervioso, enzimas, proteínas, carbohidratos, 20% de líquido cefalorraquídeo. ¿Quién ha dicho que la masturbación es necesaria para el autodesarrollo? No, para acabar. El poder está en el texto, mis queridos amigos. Se te masturban, te acabas y nos explotan. Quieren una raza de esclavos. Y nosotros aquí pregonamos una raza de hombres libres, sabios. Eso es lo que enseñamos nosotros en la enseñanza, ¿no? Una enseñanza totalmente revolucionaria, pero repito, es una lucha dentro de nosotros contra nosotros. Es una lucha de la cual el Apocalipsis le dice al cielo lo arrebatan los valientes. Y los valientes lo han tomado. Y los valientes son aquellos que luchan contra sí mismos, los defectos, y los conocen, los comprenden, los escuchan, eliminan con los conocimientos y las técnicas que nosotros entregamos en nuestros cursos gratuitos de psicología. A las personas que no estén inscritas en nuestro curso gratuito de psicología, los invito a inscribirse. Todas nuestras enseñanzas siempre han sido, son y serán totalmente gratuitas en el centro psicoanalítico. Nunca cobramos 5 centavos. No nos interesa. No nos interesa. Entonces, si no está inscrito, mándenos su correo electrónico, nosotros le escribimos y comienza a recibir su conferencia gratuita. Y si dentro de las conferencias tiene alguna inquietud, nos escribe y nosotros pues le respondemos sus inquietudes. Para eso estamos, para dar, para dar. Porque como dice el Cristo, no he venido a recibir, sino a dar. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir llegando a ese nivel en nuestra vida. Entonces, ese hemisferio izquierdo está atrofiado con una falsa información. Está atrofiado con esa cantidad de comidas chatarras, esas gaseosas negras, tantos alimentos con base a hormonas, etcétera, gallinas, etcétera, huevos. Un químico de un supermercado famoso le dijo a un médico, a los huevos semanalmente los inyectamos con hormonas y con es decir, de los alimentos transgénicos, las hormonas sintéticas de los anticonceptivos que se las dan a las mujeres para que los ovarios no, para que no produzcan estrógeno,
para que no asimile que el calcio, el estrógeno es la que da la belleza, la feminidad, el función sexual, la mujer. Y le atrofian todo el sistema endocrino porque todas las gafas, todas las glándulas están trabajando a nivel de falso embarazo. Y dicen que esos anticonceptivos no hacen daño. Entonces, ¿cuál ciencia? La ciencia del anticristo. Tenemos que venir a la noche, tenemos que estar todos los jueves aquí presentes, ayudándonos, acompañando. Que un carbón encendido solo se apaga y varios carbones encendidos prendemos el fuego de la sabiduría de la comunidad para ayudar a los otros seres humanos e invitar a otros seres humanos a inscribirse en nuestros para escuchar esta conferencia virtual. Y así nos vamos convirtiendo en apóstoles de ese Cristo que va a ir naciendo en cada uno de nosotros. Una sabiduría divina, trascendental, revolucionaria. Esas teorías nos vuelven, el intelecto nos vuelve fanático de nuestras propias teorías, amarrados al poste de nuestras propias teorías. Allá, algunas personas dicen, ya yo tengo el conocimiento. Pues no, el que dice el que tiene el conocimiento no lo tiene, es un ignorante. Porque dice el Cristo, quien se crea sabio, vuelve ignorante, porque Dios conoce los pensamientos de los sabios. Eso está. Ahora, hay dos conocimientos. Un conocimiento material, el que uno estudia en colegios, escuelas y universidades, deformado, que causa daños en nuestro hemisferio. Existe un conocimiento espiritual desconocido por la ciencia, que forma parte de estas enseñanzas que estamos entregando aquí como cuerpo de la doctrina. Estas enseñanzas tienen que ver como conocimiento y como desarrollo de capacidades y posibilidades adormecidas con el hemisferio derecho, porque el hemisferio derecho es el hemisferio de la conciencia. Pero ese hemisferio derecho que tiene que ver también con el ojo del espíritu, que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver con el discernimiento, está atrofiado. Porque esa educación que nos enseñan en colegios y universidades es una educación represiva. De memoria mecánica, para crear robots al servicio de nosotros. Perdón, yo también estudié y me gradué, pero percibirlas. ¿Sí? Lo enseña el maestro Sama. Nosotros tenemos dos facultades contrapuestas que se llaman la razón y la intuición. La razón es el vehículo de nuestros defectos. Nosotros percibimos el mundo exterior a través del libro, a través de teoría, a través de los sentidos físicos y se procesa. Eso que perciben los sentidos físicos lo procesan nuestros defectos y se expresa a través de nuestra vida. Y ahí se da lo que se llama el razonamiento. Esa es la raíz del razonamiento. Más existe una facultad que se llama la intuición. Entre más se desarrolle el razonamiento, más se atrofia la intuición y más materialista se vuelve la persona. Ahora han tratado de crear un estudio materialista en colegios y universidades donde se desarrolla el razonamiento y se atrofia la intuición. Y entonces el materialismo nos coge por su medio, nos lava su cerebro, el cerebro nos condiciona, nos manipula. Tenemos que rebelizar. Lo que pasa es que, mis queridos amigos, estamos en el Kali Yuga, estamos en los tiempos. Estamos al borde de una gran destrucción. Estaba mirando qué día lo que está pasando con el fenalquenilo allá en Estados Unidos. Van 107,000 muertos en un año. Más muertos que los que hubo cuando Estados Unidos peleó en Vietnam, perdió la guerra en Vietnam, también la perdió. 107,000 muertos en el primer año. Destruye al ser humano, los mata. Y los pobres jóvenes abandonan sus trabajos, abandonan sus empleos. En un imperio que apenas tiene 250 años. En una franca involución, cuando el imperio egipcio, los grandes hierofantes egipcios, con sus escuelas de misterio, donde estudió nuestro Señor Jesucristo, duró 6,000 años. El imperio tiene
150 años y está todo, está en proceso totalmente involutivo de generación. Estamos del Kali Yuga, estamos en el final de los tiempos y sobre todo estamos en la segunda mitad del Kali Yuga, porque el Kali Yuga está partido en... Estamos en la segunda mitad, estamos en lo que llama el apaga y vamos. Estamos en lo que se llama la gran tribulación, la apostasía, donde el hombre se olvida de Dios. Pero aquí estamos nosotros, los iniciados de todas las edades, los pocos los que hemos formado parte de las escuelas de misterio. Lo que anhelamos y buscamos vida tras vida este conocimiento, porque es la verdadera fuente del conocimiento y la que en su práctica lleva el conocimiento de la gran realidad. Nosotros no somos materia, somos alma y somos espíritu. Y tenemos que reencontrarnos a esa alma. Y a través de la purificación y de la iluminación de esa alma, con la luz del espíritu, hacernos uno con el espíritu, hacernos uno con el Padre. Y entrar gloriosos en los... La sabiduría está en cada uno de nosotros. Y cuando alguien le dijo al Cristo, Jesús, ¿usted cómo hace para resucitar muertos, para etcétera, etcétera? El Cristo le dijo, todas esas cosas y cosas superiores podéis hacer vosotros. Nos invita al desarrollo de capacidades, al desarrollo de posibilidades, y después nos enseña ser perfectos, como secreto es perfecto, nuestro Dios es perfecto. Tenemos que hacernos uno con Él, a través de un proceso de purificación, a través de un proceso de iluminación, para que Él se pueda ir manifestando gradualmente, con amor, con sabiduría, con misericordia, a través de nuestras obras, cada uno de nosotros. Entonces nos han hecho, el intelecto nos ha vuelto paranoicos, nos ha vuelto fanáticos, nos ha vuelto instrumentos del anticristo, nos lavan el cerebro y nos ponen a repetir cosas. Si estudiamos psicología, nos dicen libre personalidad, puede hacer lo que quieras, etcétera. Y papá y mamá, ¿qué? Hijos deseados y no deseados, ¿quiénes son? La psicología moderna para clasificar a los hijos en deseados y no deseados, si la vida viene de Dios, etcétera. Entonces, dentro de ese conocimiento de tipo madre. Entonces, esa ciencia del anticristo mal utilizada ha servido para crear bombas que van a destruir próximamente la raza. La Tierra está en este momento llena, rodeada de ejércitos. Todo el mundo está creando el avión del siglo final, el crucero, los misiles, el apocalipsis, etc. Creando las armas más perfectas para destruirnos a todos. Porque en una guerra mundial, como dice uno de los presidentes, no va a haber ni vencedores ni vencidos. Todos los tenemos que tratar de llevarnos algo de esta vida, de este mundo. A ustedes que están escuchando esta conferencia, los invitamos a la práctica, al conocimiento. Escríbanse en nuestro curso gratuito de psicología. Acompáñenos todos los jueves. Los que no puedan escuchar estas conferencias, por A o por B, nos escriben al WhatsApp y le mandamos una copia. Esa copia puede prestársela a todas las personas. Esto es para todo el mundo. El evangelio del reino. Tenemos que predicar a toda la nación. Vamos a terminar ya. Gracias por habernos acompañado. Los invito para que nos sigan acompañando. Una pequeña práctica. Una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar. Aspiramos por la nariz, expiramos por la boca, y cuando expiramos por la boca, imaginamos que nuestro cuerpo queda totalmente. Y ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Relájense.